Bien, bien. Ingeniería y espíritu emprendedor. Hoy estamos con Leandro Mocchegiani. ¿Cómo se pronuncia? Ahí rompemos esquema. Bueno, en italiano es Mocchegiani, ¿viste? Parece que le cuelga, le chorrea el tuco, se dice así, Mocchegiani. No, Mocchegiani. pero aquí simplemente Mocchegiani. Bárbaro. Viste, ya rompimos de estructura, ya rompimos el hielo, ya está todo roto, digamos. O sea que ahora vamos a empezar Ah, a construir. así. Eh, a ver, ¿quién es Lean? La verdad que los conocimos con Leandro gracias a un plan de gobierno que se llamó eh, Academia Argentina Emprende. Academia Argentina Emprende. Ya hay tantos programas y cosas en el ecosistema emprendedor que te entras a marear de tantos, ¿no? Pero sí, Sí, Academia Argentina Emprende. Y ahí, bueno, aquellos que teníamos perfil, soñamos y queríamos colaborar con los emprendedores, nos acercábamos y dábamos nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestro amor y recibíamos muchísimas, pero muchísimas cosas, porque si hay una cosa que el ecosistema te da es, das 10 y recibes 20 o 30. Así que bueno, nada, 100%. arrancamos por ahí, Lean, si te Dale, parece. gracias Cecilio, gracias por esta invitación. Te pido disculpas, me has invitado varias veces, pero por X motivo, mis viajes, tu agenda no podíamos coordinar, pero bueno, ahora estamos acá, es importante y bueno, espero que esta charla le sirva a alguien como para motivarse a emprender, ¿no es cierto? Sí, y cuando hablamos de emprender, quiero remarcar lo siguiente. Uno puede llegar a ser intrapreneur o entrepreneur. Entonces, no limitar esto del emprender a ser empresarios, sino también trabajando dentro de una organización, desarrollando lo que es el espíritu emprendedor en pos de esa organización que te contrata como empleado y que muchas veces te dan sueldos muy interesantes y otras cosas más también. Y en ese sentido creo que vos, Lean, tenés para aportar desde los dos lados, porque por lo que charlábamos ayer en la previa, sos intra y sos entrepreneur. Sí. Bueno, mira, yo pienso que ser emprendedor es una actitud ante la vida, ¿no? No significa solamente limitarse a generar dinero como dijiste vos, de forma independiente. Ser emprendedor es ser curioso, es ir hacia adelante con tus ideas, es validarlas, es tratar de convencer gente, es tratar de trabajar en equipo. En fin, tenés que tener muchas soft skills que la puedes aplicar tanto en el ámbito personal, incluso para moverte ante la vida. Yo digo que, por ejemplo, el Lean Startup, esa metodología ágil de probar algo, prototiparlo y hacerlo crecer en base a la experiencia, lo aplico incluso hasta con mis hijos. Es una actitud, ¿no? Y bueno, y en mi caso, yo soy emprendedor desde muy chico, de los 18 años que me fascinó la tecnología, empecé a hacer mis primeros emprendimientos, pero también trabajé en grandes corporaciones multinacionales, donde ahí vi por primera vez en directo de cómo se crea la tecnología que utilizamos. Trabajé ahora estoy trabajando para IBM, pero sabías que mis inicios fueron en IBM. Yo trabajaba como pasante reparando fuentes de tensión para los grandes servidores a los 18, 17 años en una pasantía que hice en el secundario. Después viajé a Europa y trabajé para Vodafone, para Movistar, que son operadoras de comunicación. Ahí empecé a ver todo lo que fue la explosión de los celulares. Ahí voy a echar un poco la edad, ¿no? Pero bueno, lo que fue el iPhone, el Bluetooth, lo que era el Wi-Fi, que empezó ahí el Wi-Fi, que era una cosa de loco. Bueno, en fin, un montón de tecnologías que las pudimos testear de primera mano. Nosotros éramos los beta testers de grandes compañías. Y bueno, después aquí en Argentina no, hice algunas startups que me fue bien, pero no tan bien como para poder independizarme del todo y seguir con esa startup. Y luego trabajé para Oracle y hoy en día trabajo para IBM. Pero siempre en todo el camino estuve cerca de las startups, de los emprendedores y también de organizaciones, ¿no? Sobre todo con temas de innovación. Y es a lo que me especifico.
o me especializo son innovaciones ágiles, digitales, siempre basadas en tecnología, y bueno, y vos sabés bien porque fuiste testigo de primera mano de cómo trabajamos con las startups y la clase de herramientas que le damos. Sí, acá agrego esto que dice Lean. En el año 2020 creo que fue, 2021, no, 2021, Era plena 2021. pandemia, ¿no? ¿Estábamos en Sí, sí, pandemia? el Creo que segundo sí. año de la pandemia, sí, el segundo año de Ujú, pandemia porque a Tips Day para emprendedores lo creamos en enero y justamente fuimos con Tips al Bootcamp y sí, justamente la charla que nos diste fue prototipado y ujú. sobre eso quisiera profundizar un poco. Eh, Mucha gente dice hay que tener el mínimo producto viable, pero pará, antes del mínimo producto viable y con todos los esfuerzos que implica y demás, se pueden hacer otras cosas para validar si lo que estamos identificando como problema, planteando como solución, es realmente factible. Tal Y ahí cual. te la dejo picando. Sí, yo siempre digo, ¿no? Que muchas veces, sobre todo los que venimos del palo tecnológico, nos gusta crear, meter mano, hacer código, generar cosas, maquetas, etcétera. ¿Por qué? Porque quizás nos sale fácil o nos sale naturalmente, pero yo aprendí a través de los años y a través de una charla que fue clave en mi vida, que también recomiendo que vayan a las charlas, que se informen, que miren todo lo que ya hicieron un recorrido. En este caso fue Murdoch, el creador de Netflix, vino a la Argentina, creo que era el 2016, 2015 por ahí, y habló de una palabra que a mí me resonó muchísimo, que se llamaba validation hacking, le decía él, validation hacking. Yo digo, ¿qué será esto? Y bueno, y daba unos ejemplos concretos y cuando lo entendí dije, wow, qué cosa valiosa y potente y tan fácil de aplicar y que me hubiese ahorrado cientos de horas y de dinero haber aprendido esta herramienta antes. La típica herramienta que si tuvieses el DeLorean se la mandás a tu yo del pasado, ¿viste? El libro este me mandaría con el Lean Startup, el Validation Hacking y algunos más, me lo mandaría a mi yo del pasado para poder aprender. Pero bueno, nada, en fin. La técnica, les comento para quien no la conozca, simplemente es muy fácil de entender. Se llama, también hay una corriente que se llama pretotipado, que lo hizo un italiano que trabajaba en Google. Ahora no recuerdo bien el nombre, se me fue el nombre, pero bueno, trata de que en vez de hacer el prototipo que es la unidad mínima viable, es la unidad 1 o 0 de un producto o servicio. Aquí lo que dice, no, 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 primero hay que validar el mercado, la gente. Cecilio, la innovación pasa por las personas, no pasa por la tecnología. Y eso nos cuesta a los tecnológicos entenderlo. O sea, nos fascina con los juegos de artificio, nos fascinamos con las implementaciones, etcétera, pero pasa por las personas porque lo entiendan, les guste y lo consuman. Cuando esa persona lo entiende, le gusta, lo consuma y te da dinero en mano y consume ese producto o servicio, ahí realmente es la validación real, 100% que comienza a girar un poquito la rueda. Recomiendo otro libro que se llama Running Lean, de Ash Maura, es un indio que la tiene muy clara, que yo siempre la nombro, porque él lo que hizo es adaptar el Lean Startup, que es otra metodología que proviene de la metodología Lean de Toyota, de Toyota de Japón, que lo utilizaron en Harvard para los negocios. Bueno, los indios son un poco como nosotros, les gusta hackear el sistema, acortar los pasos, etcétera. Y esta metodología de Lean Startup lo que hace es, bueno, che, tenés que validar el mercado. Y en base al mercado y el bootstrapping, que sería crecer en base a las ventas, vas validando de a poquito, vas viendo que te pagan por ese producto o servicio y vas teniendo feedback de esas personas, de los primeros usuarios para acrecentar. Bueno, ¿qué sería un prototipo? ¿Qué sería el validation hacking? Bueno, hay distintos tipos, ¿no?, de prototipado. Por ejemplo, es simular eh, procesos complejos tecnológicos, saltearlos y hacerlos manuales. Un claro ejemplo fue Restaurando, no sé si lo conoces el ejemplo. No, Eh, contalo. Restaura-
lo cuento porque viene al caso. El Restaurando era una plataforma en el 2015, 2016, por ahí, de dos amigos que quisieron copiar, porque también la innovación a veces pasa de adaptar, ¿no? Tropicalizar, como se dice, adaptar una idea que era de OpenTable, que era para reservar mesas en los restaurantes a través de una plataforma digital. Dijeron, che, esto para mí tiene que funcionar en Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, en vez de hacer y desarrollar todo el sistema de reserva, la página web, que linkee, que vaya al restaurante, que el restaurante acepte la reserva, que le dé un feedback y que la persona llegue, lo que hicieron, se pusieron de acuerdo con 2 o 3 restaurantes, y lo que realmente era un front muy básico, que lo hicieron en 1 o 2 días, en WordPress, en donde simplemente tocaban un botón, les llegaba un mail, ellos automatizado, con toda una serie de datos, ellos llamaban por teléfono al restaurante, contaban que iba a ir una persona que se llamaba tal a tal hora, y le reservaban la mesa. Y así validaron. Cuando vieron que había atracción, que las personas lo utilizaban y les gustaba, después le preguntaban el feedback, ahí recién ahora, en ese momento empezaron a desarrollar todo lo que era el sistema automatizado. También lo utilicé con Parkour. Parkour, no sé si recordás, era una plataforma que lanzamos en el diciembre de 2016, creo que fue. Sí, me Fue acuerdo, contala. la primera plataforma colaborativa para conseguir estacionamiento en la ciudad. Lo lanzamos en la ciudad de La Plata, pero antes de hacer el software, la aplicación, dijimos, che, pará, en vez de pagarlo a los desarrolladores, empezar a hacer la aplicación, etcétera, vamos a ver si realmente la gente... El problema ya existe, porque todos sabemos que es complicado encontrar estacionamiento, pero la solución nuestra, ¿será la adecuada, la correcta? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una comunidad en Facebook. Estamos hablando de la prehistoria para los jóvenes, estamos hablando de 2015, que era Facebook, era impresionante, Instagram estaba muy abajo, y hicimos una comunidad que se llamaba La Plata Estaciona. ¿Por qué La Plata? Porque la comunidad empezamos por La Plata. Empezamos a postear cosas de estacionamientos, tips para estacionar, después empezamos a contar algunas noticias relacionadas al estacionamiento, etc. Y en un momento, cuando ya juntamos más de 1000 usuarios que se registraron, dijimos, bueno, vamos a entrar a la acción. A partir de mañana, la forma de estacionar en La Plata va a cambiar. ¿Y qué es lo que hicimos? Agarramos la plataforma de WhatsApp, lo que hicimos fue, bueno, si querés estacionar, envía un WhatsApp a este número de teléfono. Si hay un lugar, te lo vamos a avisar. Y opción 3 es cuando vos dejás el lugar, avisanos para dejar el lugar a otra persona. Esa era la idea, ¿no? La idea que con la aplicación vos veas los espacios vacíos que comparten los usuarios, se intercambian los lugares, y en ese momento ni habíamos pensado en puntos. Pero bueno, hicimos, un amigo estaba en un bar con el wifi del lugar, en la línea que entraban, fuimos incluso a volantear, me acuerdo, hicimos el semáforo pitch. Eso no existe, lo inventamos nosotros. En lo que dura el semáforo, íbamos a los conductores y le dábamos un volante, decíamos, che, ¿querés estacionar más fácil? Enviaste a este número, etc. Le contamos a la plataforma, en el medio del caos de la mañana de La Plata, que no sabes lo que es La Plata para conseguir estacionamiento, es una de las ciudades más complejas, incluso más complejas que Buenos Aires, porque hay muchas sedes gubernamentales de la provincia de todo lo que se te ocurra, universidades, diagonales, bueno, en fin, es bastante complejo. Y bueno, fue una experiencia hermosa donde ahí muchas personas decían los problemas que se encontraban. Una persona, lo que hacíamos era hacer falsos positivos, falsos negativos, eso lo que significa es que le decíamos, sí, va a ir una persona ahí, esperá, por favor, que vamos a enviarte a alguien que va a ocupar tu espacio. Porque todo el mundo decía, che, nadie va a esperar a otra persona. Esa es la típica de todo el mundo me decía. Y a propósito, pobre señora, debo confesar que le hicimos esperar mucho. Le hicimos esperar, creo que fueron 9 minutos. Una cosa absurda, ya a propósito decíamos, no, ya va a venir, ya va a ir, ya va a ir. Y al final era mi auto que yo estaba esperando a ver hasta cuándo saturaba, y era el límite de espera,
Y me dijo, pero escúchame, yo esperé mucho tiempo, ¿qué me van a dar a cambio? Y ahí se nos ocurrió decir, ¿qué podemos dar? Y bueno, démosles puntos, ¿sí? Te damos puntos. ¿Y para qué me sirve estos puntos? Bueno, vas a tener prioridad a la hora de estacionar a la próxima. Bueno, en fin. Y con eso empezamos a entender qué los motivaba. En nuestra cabeza, los usuarios iban a ser personas jóvenes, que iban a la universidad, etcétera, etcétera. ¿Y sabes quiénes son nuestros usuarios? Los primeros usuarios de Parkour eran las madres, las mujeres. Nuestra mente no nos permitía ver el panorama que las mujeres manejaban y mucho más que los hombres. En ese entonces, en ese momento, muchos de los hombres iban a un punto que dejaban el auto a trabajar, a estudiar, etc. Pero las mujeres, las madres, iban a llevar al chico al colegio, a la nena a danza, a hacer las compras, ir a trabajar. O sea, las mujeres hacen muchísimas cosas y están todo el día manejando. Y son muy humanitarias, de querer compartir, de querer ayudar. Entonces se la pasaban en el grupo de mamis del colegio, che, encontré algo que está buenísimo para estacionar, en fin. Y ahí nos cambió la perspectiva, y cuando lanzamos la app, que la validamos, que sí que era útil, lo pensamos muy enfocado también en el marketplace, de esos puntos que se creó en ese momento, con algunas cosas dedicadas a la mujer, porque nos dimos cuenta que era nuestro usuario, el primer usuario, ¿no? Ese es un poquito el concepto, no sé si se entiende, Cecilio. Hay Sí, 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 muchísimas se otras formas entiende. más de validar, y bueno, los invito a que investiguen un poco del tema de prototipado. Sí, sí, se súper entiende y es un poco lo que estábamos necesitando, como para que primero los alumnos los terminen de cerrar ese concepto y también la comunidad grande de emprendedores, de startups y demás, también sigan creciendo en este concepto porque a veces, sí es cierto, nos vamos por el MVP y en realidad hay otras cosas antes para hacer, que a su vez, por lo que escuchaba, te permitió reformular un montón de cuestiones que, Muchísimo. que de primera no sabías. Es lo que te digo, que la innovación pasa por las personas. Si no lo entendemos, estamos fritos. No porque tengamos la última tecnología, significa que vamos a ser los más consumidos o los más exitosos. Muchas veces los exitosos son los que llegaron detrás del pionero, aprendiendo de los errores del primero. ¿Qué mejor para aprender esas experiencias? Generar esas experiencias, tener contacto con el usuario, entenderlo. Bueno, de eso se trata también el design thinking, ¿no? Pensar en el producto o el servicio a la persona que nosotros le vamos a dar eso. Eh, no sé si sabías que en hora que yo trabajé para sector público, y el sector público es la industria de las industrias, le digo yo. ¿Por qué? Porque tenés salud, seguridad, educación, administración, banca, tenés infinidades de ramas dentro del sector público. Eh, y lo que me permitió Oracle desarrollar toda esta herramienta de Design Thinking, cuando había un problema nos metíamos, me acuerdo que fuimos una vez a la Caja de Jubilación de Córdoba y trabajamos un espacio de educación para adultos mayores que se llama, es muy exitoso, está hace más de 30 años haciendo actividades para los jubilados, se llama Espacio Ilia, y ahí hicimos un Design Thinking con los jubilados, con los profesores, con los administradores, etc. Y salieron cosas fabulosas. O sea, los preconceptos y lo que tenemos nosotros inmersos por la cultura se choca con la realidad. Y es ahí donde se generan, cuando hay esas cosas que decís, no, pienso A y es B o Z, es ahí donde se generan los insights. Decís, bueno, es por acá. Bueno, sabés, los adultos mayores, los viejos, ellos mismos decían, nosotros somos viejos, y les gustaba que le digan los viejos cómo se coparon haciendo ese proyecto, y fue realmente hermoso. De ahí lo que hicimos, junto a otros colegas, fue el City Solution Palette para el sector público, que es un framework de innovación abierta, para que cualquier ciudad quiera hacer camino hacia una Smart City. Tenés los pasos del 1 al 20 de cómo pasar de un producto para hacerlo a medida, en base a las verticales de la ciudad inteligente, etc. Pero bueno, esas fueron las experiencias y las herramientas que me permitieron hacer ese framework.
estuvo buenísimo. Y hablando de eso, contanos un poquito más, porque el otro día leí de que hiciste una tesis en un posgrado en el cual le terminaste de dar forma a eso. ¿Qué es eso? Pero primero, aclarar un poquito más para la gente que no sabe qué es una Smart City. Bueno, una Smart City es un concepto relativamente nuevo. ¿Qué se trata? Es una ciudad eficiente, sustentable, que empieza a pensar en servicios para el ciudadano de una forma mucho más humana, de una forma mucho más de un contacto. La tecnología es una herramienta fundamental, pero no es la única. Muchas veces hay innovaciones que no van por la tecnología. Con el City Solution Palette, esta tesis que vos decís que pude lograr, es 100% a través de la tecnología, pero no significa que sea tecnológica la solución. La ONU definió en los ODS para el 2030 el número 11 que promueve a las Smart Cities, porque las ciudades es donde se consume el 80% de los recursos, donde vive casi el 90% de la población, y se espera que esto se acrecente en los próximos años, donde se consume, más se genera el CO2. Hay una cierta problemática que no sucede en otros ámbitos. Entonces, con este framework lo que traté de hacer es conseguir los casos testigos de todo el mundo y generar una paleta, por eso se llama palette, una paleta de soluciones que no es exclusiva, porque no significa que si a mí en Medellín con esta solución de transporte está buenísima y tuvo éxito, no significa que lo pueda hacer copy and paste en Buenos Aires, ¿entiende? Lleva adaptaciones, pero eso te permite inspirarte. Y todo esto, mi idea final es que sea abierto, sea open source como el software, que cualquiera pueda entender, quien entienda de Smart City o quiera meterse en el tema, que pueda utilizar este framework de innovación, que lo aplicamos incluso en pandemia, con ciudades de Haití, por ejemplo, y otras ciudades remotas, y realmente es efectiva, porque se trata de mapear una necesidad y llegar a un producto tecnológico aplicable en base a todas esas experiencias que te hace recorrer el framework. Así que la verdad que fue una buena experiencia y bueno, es uno de mis herramientas que utilizo cuando hago innovación en el sector público. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. La verdad que es muy interesante y teniendo en cuenta el tiempo, que es un recurso muy valioso y que eh, quiero aprovechar al máximo tu capacidad, la verdad que es impresionante todo lo que has hecho durante todos estos años. Déjame pensar la siguiente pregunta. ¿Mantener el espíritu emprendedor? Siempre, 100%. Como te dije al inicio de la charla, ser emprendedor para mí es una forma de vivir. Y el día que no emprenda es emprender en todos los aspectos. Parece muy zen, pero realmente no veo otra forma de encarar la vida. Y ¿sabes lo que me conecta mucho con mi mundo emprendedor? Estar con las startups. Estoy ayudando y asistiendo a muchísimas startups, algunas muy disruptivas, como por ejemplo hay una que da servicios de blockchain a ciudades inteligentes, justo relacionado a lo que estábamos hablando, donde hacen billetera de City Tokens, otras que hacen soluciones para fintech, en fin. Y lo que me permite, no solamente como vos estás haciendo en este momento, devolver tu experiencia y tratar de difundirla, porque para mí eso se trata, no solamente de aprender, sino de devolver. Y viste que cuando vos devolvés un conocimiento, lo adquirís más todavía, porque al explicarlo lo vas terminando de razonar. Y nutrirme de experiencias, de energía, en fin, 100% me considero emprendedor. Bien, ya hablaste de que te apoyas en el ecosistema emprendedor. Eh, ¿Qué te aportó el sistema educativo formal en relación a todo esto? Bueno, es una pregunta
la verdad que voy a ser un poco realista. En cuanto a lo de emprendedor, cero, realmente. El colegio y la educación formal pasa por una crisis enorme, enorme, donde soy muy crítico, en donde no le das las suficientes herramientas a las personas que se están formando. Yo tengo hijos que son mellizos, ahora cumplen 16 años, y lo veo en su día a día. Eh, lo que es el entender el mercado, las herramientas financieras, en cómo desenvolverte, para mí es clave, es como la matemática o la lengua, o sea, vos tenés que saber cómo manejar tu dinero. Yo no digo que todos sean emprendedores, simplemente enseñar esas herramientas, y algunos van a elegir el ser emprendedores, otros van a elegir, como dijiste vos, entrepreneurs dentro de una organización, volcar su conocimiento, pero el manejo del dinero es clave. Yo leí un libro de Padre Rico, Padre Pobre, no sé si lo conocerán, que es algo de Kiyosaki, donde él explicaba que en su educación tenía al padre que era un profesor y que le decía, tenés que estudiar para tener un muy buen trabajo, y el padre rico que no tenía formación, le enseñaba cómo era el mundo del dinero y cómo era contratar gente, etc. Y tenía esas dos enseñanzas. Yo lo que no digo que no es válida la educación formal, no se malinterprete. Yo lo que digo es que pasa por una crisis y muy grande, y sobre todo con estas innovaciones, la disrupción de la inteligencia artificial, el COVID, cómo afectó a la educación con el COVID, en fin. Yo tengo una educación ecléctica, muy ecléctica. Si bien estudié en el secundario, soy técnico en electrónica, después cuando fui a Europa validé como si fuese una licenciatura, son técnico superior en electrónica, después me autoformé, seguí estudiando, vine aquí y hace poco terminé un posgrado, pero fue más que nada por una invitación que tuve de una persona muy querida mía que está en el tema de la tecnología, y dice, yo te veo para hacer. Y la verdad tiene razón, estuvo muy bueno ese recorrido y lo pude cerrar, porque también había estudiado ingeniería industrial en la UTN, no sé si sabías eso, hice un par de años, te juro que no sé, me agarró un cortocircuito en el cerebro, y dije, no, esto no es para mí. Y agarré, estudié diseño, imagen y sonido en la UBA. Nada que ver una cosa con la otra. Y ahí empecé a estudiar televisión y empecé a estudiar herramientas porque, ¿qué me pasaba a mí? Mi curiosidad es infinita y no me gustaba encasillarme en un tipo de enseñanza. Yo veía que la ingeniería, yo estoy rodeado de ingenieros, todos mis amigos del secundario son ingenieros, mi actual pareja es ingeniera, o sea, no digo que sean todos iguales, pero te va formando de una forma de pensar que es súper válida y es súper útil. Es súper útil el pensamiento crítico. Pero yo necesitaba de otras herramientas, de la creatividad, y creo que eso también le falta a la educación. Pensar en la creatividad sobre todo. Los desafíos de innovación, cómo resolver las cosas, no solamente en las cosas de libro. Ya el libro no existe más. Lo que sirve es el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el trabajo en equipo, cómo resolver algo en equipo. Yo pienso que es mucho más importante tener esas skills de poder trabajar y resolver un desafío creativo en equipo que aprobar una materia. En fin, bueno, eso es un poco la gran lucha que tengo. Igual yo sigo formándome, yo creo en la formación continua, como los japoneses, en la mejora continua. Bueno, es la formación continua. Vos sabés que soy apasionado por la cultura japonesa y copio mucho de ellos, de la mejora constante. En mi trabajo me exigen algunas certificaciones, pero aparte yo las doy otras certificaciones, pero no me hace falta que me motiven a estudiar. Yo enseguida salgo ahora con inteligencia artificial, todo lo que sea inteligencia artificial lo estudio, lo que es blockchain, hice un curso hace poco de economía DeFi para entender un poco más las finanzas descentralizadas, cómo funcionan, en fin, esa es un poco mi formación. Bien, muy claro en todos los conceptos. Ya tendríamos que estar cerrando, pero siendo vos, Lean,
y sabiendo tu amor por el ecosistema emprendedor, te invito a que cierres vos pensando en algo relacionado o que le quieras comunicar a todo aquel que está pensando en me animo, no me animo, me largo, no me largo, emprendo, no emprendo. Uy, qué responsabilidad. A mí no me gusta dar consejos, yo digo lo que a mí me gustaría, o que hice, o que me gustaría hacer. Si me tomo el DeLorean, como te digo, me voy otra vez al pasado, que nunca es tarde, nunca es tarde para emprender. Eh, para mí lo fundamental es tener esa idea y llevarla con pasión hacia adelante, ¿no? Generando buenos equipos, equipos que se puedan complementar, no generar réplicas de uno mismo. También lo que dije antes, ¿no? Validando si esa idea es buena o no. Y si no es buena, darle una vuelta de rosca, y si no es buena del todo, no sirve, descartarla y empezar con otra. No hay nada peor de enamorarse de la idea y perder mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero en tratar de realizar algo. Yo pienso que ir probando las distintas ideas que uno tiene, animarse, y yo siempre digo, hay un, Lafo, que es un actor del Transformer, dice una mala palabra, pero lo voy a decir en inglés. ¿Me permitís, Cecilio, o no se puede? Bueno, ok. Dice, just fucking do it. O sea, lo digo en inglés. El que entienda inglés y no lo traduce. Nadie se va a arrepentir. No pongas excusas, no pongas, no, porque mis viejos, por mis amigos, por el dinero, por el tiempo. Just fucking do it, probalo, y lo que vas a lograr en definitiva es una buena experiencia, un aprendizaje, y lo más importante de todo es eso, nutrirse de buenas experiencias y aprendizajes de la vida. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, les cuento, nosotros vamos a ir conversando con Lean, pero esta grabación se termina acá. Lean, te consulto, la gente que quiera seguir comunicándose con vos, conociéndote un poco más, si necesita algo relacionado a lo que planteaste, ¿dónde te puede ubicar? Bueno, me pueden seguir en las redes. Yo soy muy activo en LinkedIn, escribo muchos artículos ahí, Leandro Mochigiani, y mi consultora se llama Surtank. Surtank con K final. Me pueden buscar en las redes, sobre todo en LinkedIn, que escribo, me tomo mi tiempo de pensar en la tecnología y en los emprendimientos. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es un encuentro lindo, lindo, lindo de ingeniería y espíritu emprendedor, que en gran parte Lean, con todas sus ideas y demás, aportó. Ahora le vamos a charlar, le voy a contar por qué aportó. Pero nada, UTN, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Delta, Ingeniería en Sistemas de Información. Muchas gracias, Leandro Mochegiani. Gracias, Cecilio, gracias a todos. Hasta luego.